El primer protozoario del cual vamos a hablar es Leishmania. La enfermedad se le conoce como leishmaniosis, ¿de acuerdo? Y tenemos diferentes especies de Leishmania, diferentes géneros, perdón. Tenemos Leishmania mexicana, variedad mexicana, Leishmania brasiliensis y Leishmania chagasi, ¿de acuerdo? Cada género o cada variedad va a presentar un diferente tipo de lesión en su enfermedad. Leishmania mexicana, variedad mexicana, va a presentar una leishmaniosis de tipo cutánea. También se le suele conocer como úlcera del chiclero o enfermedad de los chicleros. Esto debido a su tipo de transmisión por el vector y a que generalmente antes los chicleros solían estar en zonas muy húmedas, zonas de tipo selva, donde la proliferación del vector de este parásito era sumamente amplia, por lo cual al momento de que los chicleros sacaban el chicle de la corteza de los árboles, llegaban a la ciudad con ese tipo de lesiones. De ahí el nombre de úlcera del chiclero. También tenemos la Leishmania brasiliensis, que va a ser una leishmania de tipo mucocutánea, y la Leishmania chagasi, que es una leishmaniosis de tipo visceral, que también se le suele conocer como el Kala azar americano debido a su alto índice de mortalidad. Los hospederos de esta lismania pueden ser animales silvestres como el mapache, por ejemplo. También puede llevar algunos animales domésticos como lo es el perro. Los humanos son los principales afectados y los invertebrados, que en este caso el invertebrado funciona como un vector. El vector va a ser la mosca de la arena o Lutzomia, Lutzomia olmeca, Lutzomia cruciata o Lutzomia diabólica. ¿De acuerdo? La localización se va a dividir en cuanto a los vertebrados y a los invertebrados. ¿De acuerdo? En los vertebrados lo vamos a encontrar de una forma o de la forma cutánea en monocitos, en macrófagos y en células endoteliales de capilares, perdón. La Leishmania chagasi, que es la Leishmania visceral, la vamos a encontrar igualmente en monocitos, en endotelios de capilares en vísceras y en órganos parenquimatosos. Comúnmente lo vamos a encontrar en hígado. ¿De acuerdo? La distribución de este parásito es de tipo cosmopolita, sobre todo en zonas de alto índice de humedad, como puede ser el istmo de Tehuantepec o Yucatán. ¿Qué pasa con el humano como hospedero de este protozoario? Tenemos que tener en cuenta que va a depender de las características étnicas del humano, es decir, puede que haya cierta población que tenga una alta resistencia. También podemos llegar a asociarlo con el nivel de susceptibilidad y localización geográfica, pues en algunos pueblos alejados a la ciudad, sobre todo, son más propensos a contraer este tipo de enfermedades. También, obviamente, igualmente en ese tipo de poblaciones, el nivel socioeconómico es sumamente bajo y el aislamiento impide que la enfermedad sea diagnosticada y sea tratada. Además de que el tratamiento de este tipo de enfermedades a veces es sumamente caro, cosa que es inaccesible para este tipo de personas. ¿De acuerdo? El tipo de casa habitación es sumamente importante, pues generalmente se asocia a casas de tipo abierto, con muchas ventanas, con muchas puertas, donde reservorios o donde los vectores pueden llegar a estar muy comúnmente. Y bueno, es una enfermedad que de hecho es sumamente eh, hecha de lado, no se suele tomar mucho en cuenta, por lo que es importante conocerla y saber que existe. Los reservorios de esta enfermedad, aquí cabe recordar que un reservorio va a ser aquel animal que tiene los parásitos activos, sin embargo no contrae la enfermedad, solamente los transmite, pero es muy diferente a un vector. Los principales reservorios van a ser los perros, van a ser también algunos animales silvestres, como lo es los mapaches o el tlacuache, por ejemplo. Van a estar sumamente adaptados al parasitismo y la evolución de la infección generalmente es nula. ¿De acuerdo? En cuanto a algunos aspectos epidemiológicos del vector, tenemos que resaltar que eh, se reproduce en hojas
que se están muriendo, hojas caídas generalmente, son hematófagos, son moscas hematófagas. Tenemos unos hábitos de alimentación generalmente nocturnos, aunque pueden alimentarse en cualquier hora del día. Y generalmente el clima húmedo, prolifera este tipo de animales. ¿Qué impacto tiene la leishmaniosis? Puede llegar a causar muerte, sobre todo en casos de Leishmania chagassi. Puede llegar a generar alteraciones estéticas en el caso de Leishmania mexicana o brasiliensis. Puede llegar a ocurrir un cierto tipo de marginación social y marginación familiar a raíz de justamente estas deformaciones pues corporales o estéticas. Realmente es muy complicado el tratamiento y el costo es sumamente elevado. ¿Cuál es la morfología de este parásito? Eh, Tiene dos tipos de morfología. Tiene el promastigote que se va a encontrar en el intestino de la mosca, del vector, del Loxomia, y va a medir de 15 a 45 micrómetros. Y tenemos la fase de amastigote que se va a encontrar en el vertebrado, ¿de acuerdo? El ciclo biológico es un ciclo de manera directa, pues puede tener un roedor, una mastigote, que va a ser ingerida por una mosca y posteriormente va a ser nuevamente inoculado en los vertebrados. Aquí recordemos que un ciclo directo es cuando no requiere hospederos intermediarios, como lo es en este caso. Aquí lo que ocurre en el vertebrado es que una vez que se inocula el promastigote, el macrófago, que es parte de la respuesta inmune, llega, lo ingiere. Aquí en el macrófago se convierte en amastigote y ocurre una destrucción celular, ya que se reproduce dentro de este macrófago, ya que inhibe el complejo fagolisosoma, que es lo que técnicamente tendría que acabar con este parásito. Para la parte de diseminación tenemos que ocurre una nueva fagocitosis, donde la destrucción de células fagocíticas va a provocar una diseminación a nivel endotelial en capilares cutáneos, una hemorragia, y puede llegar a ocurrir un tapón, un trombo o una obstrucción que va a generar una necrosis o un infarto en tejidos. ¿Cómo diagnosticamos este parásito? Bueno, se puede diagnosticar mediante fotosanguíneos o también podemos llegar a hacer detecciones inmunológicas como lo es la hemaglutinación, como es la ELISA o como es la inmunofluorescencia, ¿de acuerdo? También ocurre intradermorreacciones que son diagnósticos mediante la picadura o la inoculación del parásito y se hace una reacción inflamatoria sumamente agresiva, o podemos llegar a hacer técnicas de inmunocromatografía. Sin embargo, como dijimos, esto realmente es muy complicado debido a la localización geográfica de los principales huéspedes o perdón, hospederos de esta enfermedad. La prevención y el control, bueno, realmente es nula. No podemos hacer nada porque está asociado a los herborios, que son los perros. No podemos acabar con los perros. Podemos llegar a enfocar los vectores. No podemos acabar con las moscas. Y con los humanos. No podemos hacer que todos los humanos se integren a la sociedad debido a los diferentes tipos de localizaciones, costumbres, entre otras formas, lo que impide realmente una prevención y un control adecuado.